Muy buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Gracias por asistir nuevamente en esta cita de todos los miércoles en su podcast sobre la roca. ¿Alguna vez has estado en una reunión importante y pensado, ¿y en qué momento se van a dar cuenta de que no sé lo suficiente? Creer que tus logros son una casualidad y que pronto serás expuesto como un fraude tiene un nombre. Se llama síndrome del impostor. Hoy descubriremos cómo superar este fenómeno psicológico desde la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su podcast sobre la roca. Vamos a hablar de un tema muy importante. Bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a su podcast sobre la roca. Ya estamos en Fiestas Patrias. Se pasó el año rapidito. Es increíble cómo empezamos con mucha expectativa el 2026 y a estas alturas pues siempre uno como que empieza a revisar, ¿no? Todo lo avanzado y todo lo que falta avanzar del año y pues uno sabrá pues, ¿no? Medir, ver qué falta y todo lo demás, ¿no? En cuanto a la producción de este podcast, estoy realmente muy satisfecho porque esta temporada hemos tocado temas importantísimos de mucha bendición. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial. Realmente yo venía hace mucho tiempo pensando en este tema porque de todas maneras teníamos que tocarlo. Y pues, ¿quién más? Nuestra amiga Melody en esta oportunidad para tocar el tema muy importante. Melody, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Ya como dices, Juan Carlos, mitad de año, Así es. rapidísimo se ha ido, pero volando ya cuando menos lo vemos, Navidad. Sí. Pero también que sea una reflexión para saber qué hemos logrado en este medio año también, ¿no? Correcto. Cómo es que vamos avanzando también y si no hemos logrado algunas metas que teníamos, pues tenemos medio año más todavía para poner en práctica todas las ideas buenazas que teníamos en enero. Así que estoy feliz de poder estar aquí y de poder tratar este tema. Cuando me comentaste del tema, dije, Este es, así es. Este. vamos a desarrollar. Así es. Y bueno, pues vamos a hacer la pregunta detonante del día o de la hora sobre este tema, ¿no? El síndrome del impostor, fe e identidad. Yo he escuchado mucho, ¿no? El síndrome del impostor, por aquí hay bastantes TikToks, bastantes historias sobre el tema y bueno, ha llegado a la hora de desarrollarlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar un elogio o un logro sin sentir que engañamos a los demás? ¿Cuál es el asunto aquí, no? A ver, Melody, coméntanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar aceptar un elogio o un logro sin sentir que engañamos a los demás? Mira, esa etiqueta del síndrome del impostor es nueva, no se escuchaba mucho antes. Claro. Pero ahora sí he escuchado a algunas personas decir, es que yo tengo el síndrome del impostor. Claro, como que el tema se ha profundizado más, se ha concientizado más. Pero a la vez también como que le han dado una identidad a esa forma de ser que no es correcta, porque a veces uno dice, sí, yo tengo eso, pero lo ve como algo positivo o como una excusa para respaldar
su forma de comportarse. Como que lo usan como para justificarse, Sí, ¿no? Sí, como que es que yo tengo el síndrome del impostor, por eso soy así. claro. No, pues no deberíamos hacer eso, ¿no? Sino que evidentemente eso es un patrón de pensamiento que se anda desarrollando en nosotros, que lo vamos repitiendo una y otra vez, pero lamentablemente nos afecta. Como tú mencionaste, Juan Carlos, muchas veces no creemos las cosas positivas que nos dicen, ¿no? Y es porque siempre tenemos con que me dicen un halago, como por ejemplo, ay, qué bonito tu vestido. Y yo, ah, sí, pero me costó barato. Claro, hay un... Minimizo para sentirme mejor. Ah, sí, pero me lo vendieron roto. Entonces, como que no puedo aceptar gracias. O sea, Solamente tengo que decir eso. O sea, difícilmente sale un gracias o un gracias por tu cumplido, por lo menos, ¿no? O sea, siempre sale algo negativo como para justificar lo que tienes o algún, ¿no? Algún escaparate, digamos, ¿no? Claro, es como que no puedo recibir una halaga, no puedo recibir algo que haga notar que soy bueno en esto o que me queda bien algo, porque siento que no lo merezco. Entonces, como no lo merezco, sí soy, no, pero me pasó eso, pero fue así. O también, disculpe, siempre se la palabra disculpe, una preguntita, ¿no? Siempre pidiendo disculpas cuando no, solamente tengo que preguntar en realidad. Así es, así es. Ya estamos en la primera parte de la conversación, por si acaso. Estamos estamos hablando de algunas definiciones, ¿no? Se habla que en realidad es una investigación que se hizo formalmente en 1978 por las psicólogas clínicas Pauline Chens y Susan Aimes a través de sus estudios sobre mujeres de alto rendimiento profesional. Y ellos sacaron un artículo que se llama The Impostor Phenomenon in Higher Achievement Women, como tratando de ver o dar encontrar por qué muchas mujeres les costaba reconocer sus capacidades y en base a este estudio que ellos hicieron en 1978 encontraron este famoso síndrome del impostor, ¿no? Desde ese entonces, como muchos temas psicológicos, y ya que están identificados en el mundo, digamos, ya se ha profundizado, se ha conceptualizado, se siguen haciendo más estudios, se sigue dando cuenta y resulta pues que la Biblia ya lo tenía mapeado, sino que no lo conocíamos, ¿no? Por ejemplo, un tema muy similar era el bullying, por ejemplo, ¿no? En mis tiempos esa palabra nunca la habíamos escuchado, ¿no? Pero hoy sabemos que es un tema, digamos que un patrón de conducta que empieza con los niños, digamos, y tiene su manera de resolverse y tratarse y todo lo demás, ¿no? En mis tiempos, nuestros padres nos decían, defiéndete, decía, tienes que, ¿no? Que también, conforme va pasando el tiempo, se van agregando temas y vamos desarrollándole soluciones, por lo mismo que la maldad se va multiplicando. Entonces también se aplican cosas que antes quizás no. Son como que, son más crueles también los niños ahora. Así es. Que ya van desarrollando cada vez más palabritas. Te aparece en internet. Así es. Científicamente, desde tu perspectiva psicológica, de la psicología, ¿qué vendría a ser entonces exactamente el síndrome del impostor? Coméntanos un poquito así ampliamente. Yo no lo llamaría como un trastorno psicológico porque implica muchas cosas. Como te decía al inicio, no solamente muestro mi ansiedad de saber qué va a pasar, mi baja autoestima, de no reconocer que puedo, que tengo algo bueno. También por ahí de repente la vergüenza, la timidez, ¿no? La inseguridad que puedo mostrar, o el perfeccionismo, la mucha exigencia que tengo hacia lo que quiero lograr. Entonces son varias cosas que se juntan para poder demostrar que este síndrome, se puede decir, ¿no? Correcto. Pero yo lo llamaría como un patrón de pensamiento. No tiene todavía una identidad como tal, como para llamarlo un trastorno, pero sí es algo muy común, que lamentablemente lo desarrollamos sin querer y
y no nos damos cuenta, ¿no? Como que ya lo hacemos repetitivo y parte de nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos ahí haciendo mal. Así es, precisamente como les decía inicialmente, la Biblia ya se habla de esto, ¿no? Sino que, digamos, no tenía un marco conceptual, ¿no? Sobre el tema de este síndrome, ¿no? Ahí vemos una imagen más o menos de lo que podría significar este síndrome, ¿no? Una persona que cuando se ve a sí misma no se ve como una persona competente, una persona capaz de hacer cosas, no se ve como una persona que logra cosas, sino se ve como una persona que es imposible que llegue a hacer algo o alguien, qué sé yo, ¿no? Porque siempre hay ese pensamiento que le persigue de que no vas a lograrlo, no vas a hacer nada. Entonces, más o menos esa es una gráfica que trata de representar lo que sería este síndrome, ¿no? Sí. Sin embargo, Juan Carlos, si yo detecto que estoy pasando por esta situación, también tendría que detectar qué me lleva a esto, ¿no? ¿Por qué motivo es que yo no puedo reconocer algunos logros? ¿Qué hace que piense que no pueda recibir un elogio o que nada de lo que haga va a ser ya lo máximo, sino que siempre voy a estar en un déficit ahí? Así es, Esta exigencia también no es buena porque viene desde un punto de pasado en el cual aprendí a hacer las cosas solo y como siempre lo hice solo, ahora tengo que exigirme y hacerlo bien. Y si no lo hago bien, no es suficiente. Entonces, no te estoy contento con nada y eso tampoco está bien. Así es, así es. Hay algunos datos científicos un poquito más estadísticos. Por ejemplo, dice, hay investigaciones publicadas en el Journal of General Internal Medicine en el 2020 señalan que hasta el 70% al 82% de las personas experimentan la sensación de ser un impostor en algún momento de su vida académica, profesional o personal. Estamos hablando, o sea, de un número muy importante, ¿no? O sea, todas las personas de alguna manera pasan esta experiencia o tienen en algún momento estos pensamientos, ¿no? Y en la Biblia, precisamente, vamos a ver algunos versículos. En 2 Corintios 3:5, por ejemplo, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí pues hay un enfoque, digamos que más divina, ¿no? Sobre el tema de nuestras capacidades, ¿no? Hay otro versículo en Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Digamos que acá Pablo está tratando de distinguir bien hacia dónde va su ministerio para no caer precisamente en este síndrome, ¿no? De a quién le sirvo, porque el buscar aprobación de los demás y esto precisamente lleva al tema de el síndrome del impostor, ¿no? No sé si quieres agregar algunos puntos más teóricos para ir de frente a los ejemplos. Yo creo, con respecto a estos versículos que has mencionado, que claramente la Biblia nos da la identidad que no debe estar puesta ni en uno mismo, ¿no? Ni creérmela tanto tampoco porque no puedo ser perfecto. Y siempre va a haber error. En cualquiera de las cosas que yo haga, siempre va a haber algún error por ahí. De hecho que sí, ¿no? Pero también es cierto que mi identidad debe estar puesta en Dios, que su gracia debe ser suficiente y por ahí las debilidades que tenga, tengo que aceptarlas también porque eso es parte de que yo pueda aceptar que soy humano y que necesito de Dios para que pueda guiar mi camino y que yo pueda ejercer lo que tenga que ejercer. Yo puedo ser muy buena, wow, estudié, tengo mi doctorado en tal cosa, muchos estudios y todo, pero todo ese conocimiento, experiencia y mi trabajo evidenciado que puedo ver en las personas a las cuales yo atiendo, no soy yo, es Dios, que su gracia me favorece y por ese motivo es que yo puedo hacer las cosas, ¿no? Entonces siempre la Biblia nos lleva a tener claro de que nuestra mirada debe estar puesta en Dios y que su gracia es la que
la que inunda nuestra identidad. Para nosotros no caer en esto de estar pensando, no, pero de repente no lo hago tan bien, de repente no di lo mejor de mí, ya di todo lo que pude, pero no es suficiente y eso me causa frustración, estrés, ansiedad y nunca voy a ser solamente yo, siempre es yo. Correcto, correcto. Hay algunos datos importantes, por ejemplo, dice que hay algunos datos de consecuencias clínicas donde indican de que este síndrome genera niveles crónicos de cortisol, o sea, estrés, ansiedad anticipatoria, tendencias al perfeccionismo, paralizante o en el extremo opuesto a la postergación defensiva, o sea, la procrastinación, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Con la seriedad del caso. Y bueno, precisamente vamos a ver, hay un comentario del doctor Rick Warren. Rick Warren es un pastor muy famoso que él escribió el libro Los 5 propósitos de la vida y él tiene una serie de libros que precisamente lo enfoca sobre lo que es propósito. Él escribe Iglesia con propósito, Ministerios con propósitos, pero su obra más distinguida es los cinco propósitos de la vida. Y él escribe esta frase, dice, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo o negar tus capacidades, sino pensar menos en ti mismo. Negar los talentos que Dios te dio no es humildad, es ingratitud disfrazada, ¿no? Entonces, Hay hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. así Si es. tienes capacidades, si tú ves que eres inteligente, que puedes aportar mucho en lo que sea que se muestre ahí, y no lo haces porque dices, no, pero el otro lo puede hacer mejor que yo. No, pero es que de repente yo no lo hago tan bien, es que yo no tengo esa especialidad, pero tú sabes que puede ser de bendición en ese lugar y estás haciendo mal. Así es. Hay una gráfica que trata de simbolizar mucho este tema, ¿no? Cuando escondemos nuestros talentos o por ahí tratamos de fingir algo que no somos, ¿no? Entonces hay muchas, digamos que muchas aristas de este tema, ¿no? En realidad. Pero vamos a ir digamos que a identificar de manera más directa este síndrome, viendo el tema de los perfiles. Hay una teoría de parte de Valerie Young, ¿no? Donde ella describe 5 perfiles de este síndrome y vamos a comparar estos perfiles del impostor con algunos casos bíblicos y casos reales para entender un poquito más de qué se trata y tal vez identificar si alguno de nosotros lo podemos tener, ¿no? Porque tal vez nosotros tenemos algún tipo de comportamiento y resulta que tenemos el síndrome del impostor y no nos hemos dado cuenta, ¿no? También así como sale palabritas nuevas, todos los jóvenes que andan ahí en la tecnología, para ellos sí, de repente conocen el término síndrome del impostor. Pero para una persona que no es tan cercana con la tecnología, de repente dice, ¿qué será eso? Nunca he escuchado el síndrome del impostor, el impostor. Y de repente sí estamos cayendo en eso y no nos damos cuenta que hay una conducta por ahí que tenemos que mejorar. Así es. Y precisamente vamos a ir al primero, que es el perfeccionista. Y aquí vemos, el perfeccionista indica que es una persona que se siente que si la tarea no se ejecutó al 100% de la perfección, ha fallado por completo. O sea, está el 99% de la tarea, le faltó un 1% y por ese 1% no sirve nada, ¿no? Todo está mal, lo que ha hecho no está bien, entonces me imagino, hay muchas personas que tienen esta manera de ver las cosas y obviamente pues se sienten frustradas, ¿no? Hay unas consecuencias terribles ahí, ¿no? Eso no solamente pasa en adultos, también pasa en niños, porque aprenden y por la exigencia que tienen, ¿no? Se frustran, lo que ellos somatizan cuando quieren lograr algo y no lo pueden hacer, quieren sacar tu 20 y se esfuerzan al máximo, pero hay otro niño que le supera y se sienten así como que, ay, no, me saqué 19. Yo que trabajo en colegio he visto niños llorar por sacarse 19. Yo de verdad digo, Me hace recordar una experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi primaria yo tenía en mi primaria pues yo era el rey de los 20 en mi salón, ¿no?
Y de pronto en la secundaria me fui a vivir a un lugar distinto donde estudié toda mi primaria y de manera intempestiva nos mudamos a un lugar muy lejano al colegio. Tenía que viajar por 1 hora en las mañanas para llegar al colegio. Y en una materia, en un curso, me tocó un profesor que era cuadriculado, que no te daba chance para nada y daba la casualidad desafortunada de que llegué tarde un par de veces al colegio y no me dejó entrar al salón y recibí de nota en un bimestre un 10. ¿Tú te imaginas lo que era para una persona, un niño, bueno, ya, que siempre saca 20 y recibir un 10 en la libreta todavía? Te juro que me chocó tanto que, por ejemplo, a partir de ahí, como que ya no le tuve mucho interés a ser competitivo en el salón, ¿no? Tenía esa idea de que una persona que se esfuerza, lucha, de nada va a servir porque igual vas a tener un profesor que te va a calificar lo que quiere. Entonces, por años perdí esa ilusión de seguir siendo competitivo, sobre todo en mi secundaria, ¿no? Sí, en mi adolescencia me golpeó duro, digamos, ¿no? Esa mala experiencia. Sí, sí, sí. Van con muchos ánimos y un trato feo de un docente Te puede marcar, sí, es la verdad. te puede hacer mucho daño. Hay niños que se han bloqueado académicamente porque la profesora los hizo avergonzar. Incluso cambian en su forma, eran niños alegres y de pronto se vuelven miedosos porque la profesora grita, porque la profesora los avergüenza con las notas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Pero digamos que, regresando un poquito al síndrome, el perfeccionista tiene esa característica, ¿no? Que todo tiene que salir perfecto, ¿no? Ahorita tengo un pacientito que el señor es perfeccionista. Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy perfeccionista, soy muy exigente, yo les exijo a mis hijos porque yo sé que puedo. Entonces, y eso es algo, ¿no? Es que yo sé que puedo dar más, por eso es que me exijo más. El problema Claro. está en que das todo lo que puedes, te amaneces hasta que te estás sin comer, no tienen, ya pierdes tu sueño y todo, y después estar como que no salió como yo quería. Claro. Te dicen, wow, qué bello tu trabajo, lo hiciste excelente, muy bien. Y tú, ay, pero no como yo quería, no está como yo quería. Y todo es de tu mente en realidad, porque nadie vio el proyecto en tu mente. Todos ven y dicen, está muy bien, o sea, es excelente. Pero como no es como está en tu mente, para ti no tiene valor. Un problema muy serio, así es. Ahí en la ilustración vemos a Marta, ¿no? La hermana de Lázaro. Vemos cuando sucede la escena donde Jesús estaba visitando la casa y de pronto María estaba muy atenta a las palabras y Marta estaba ahí afanada con las cosas, tratando de que todo salga perfecto, ¿no? Entonces es un poquito la representación de cómo sería una persona con este síndrome del impostor, pero con el perfil de un perfeccionista, ¿no? O la perfeccionista o el perfeccionista, ¿no? Esto nos trae también aquí a escena a las amas de casa, porque muchas veces dejamos de hacer cosas, de pasar tiempo con los hijos, con el esposo, a hacer cosas para uno mismo por estar lidiando, fregando, haciendo una limpieza exhaustiva todos los días, dejando el piso brillando. Y la casa se ensucia todos los días. Entonces hay gente que no tiene tiempo de nada porque siempre está pensando, tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que Así hacer es. esto. Y vive así, ¿no? Entonces eso le quita también vida por estar ahí pensando en la limpieza. Tampoco hay que irnos a los extremos. Así es, así. Cuando tenemos la casa, cuando tenemos en nuestro pensamiento tanto el hecho de que tengo que tener mi casa limpia, significa que tengo muchas cosas que resolver por él. Así que es alinearnos un poquito también. Así es. O el caso, por ejemplo, cuando un líder o un predicador o un profesional que entregó una charla, un seminario impecable, bueno, ¿no? Muy interesante, pero cuando regresa a casa está pensando, ponte en la diapositiva que no salió a tiempo o en el sonido que falló y se frustra. Entonces, ese es el perfeccionista, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no?
la consecuencia que trae, ¿no? De Así es. organizar algo con tanto amor, con tanto esmero, y si falló en una sola cosita que nadie se dio cuenta, pero él se dio cuenta, ya. Ya no, ya. No, es que no me salió. Y en vez de alegrarse porque ya lo hizo todo, está como que, pero no, sabía que algo tenía No, que fallar. y es peligroso en el sentido, por ejemplo, yo conozco a una persona que tiene ese síndrome y por ejemplo, ella es es una señora y, por ejemplo, ella, como es una persona muy profesional, muy capaz, suele ser, digamos, jefe de área en varios lugares donde le ha tocado trabajar. Y esa frustración que tiene, porque es muy, pero muy perfeccionista, lo traslada a sus colaboradores de una manera hostil. Terrible, terrible, terrible. O sea, pierde control, nadie la tolera, ya todos tratan de aguantarse un poquito, pero de verdad que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este perfil de este síndrome es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Bien, pasamos al siguiente. El siguiente caso es el experto acá, ¿no? Y bueno, hemos tratado de hacer con IA una imagen acá supuestamente de Moisés, pero acá es un Moisés afeitado, ¿no? Es un Moisés que se ha cortado la barba en Moisés, ¿no? Cuando Moisés está en la zarza, cuando encuentra la zarza, Dios le habla y de pronto él, Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a mi pueblo a liberar, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés empieza a poner una serie de argumentos en la que él no se sentía, digamos, capacitado, preparado para ir, ¿no? Entonces, el experto cree que debe saber absolutamente todo sobre un tema antes de atreverse a opinar o a actuar, ¿no? No es muy arriesgado, no va, él nunca aceptaría la famosa teoría de prueba-error, ¿no? El pensamiento Lean definitivamente chocaría con él. Entonces, esa es la persona con este síndrome, el que es el experto. O sea, quiere sentirse totalmente eh, con el conocimiento de algo para recién intervenir, recién hacer las cosas. Suficiente para Sí, él. así es. Siempre tiene que haber algo más. Quieres ser un doctor de la materia para hablar del tema, ¿no? Algo así, ¿no? Yo voy a hablar de algo, voy a expresarme en algo, entonces yo tengo que tener pues ya el máximo conocimiento, porque por ahí hay alguien que sepa más que yo, entonces yo como que no soy dicto de ahora, no puedo ahora ver ese tema. Y eso pasó con Moisés, ¿no? Así es. Desde ese tiempo ya él ya había vivido, también ya estaba mayorcito. Y él pensaba, pues ya me dedicaré a mis batas acá, a mi esposa, a mis hijos. Y de pronto viene Dios y le dice, Moisés, vas a desafiar al faraón. Y dije, ¿qué? O sea, ¿por qué a esta hora? Pero ¿qué le voy a decir? Le vas a decir esto, que eso, que el otro. Pero no sé hablar. Ahí te mando a tu hermano Aarón. Pero si no nos creen, ahí toma la vara, ¿no? Entonces había varias cosas donde él realmente, obviamente, pues no, tal vez puede tomarse desde una perspectiva de humildad, pero como hay una secuencia de argumentos muy reiterativos, entonces obviamente hay un problema ahí, ¿no? Un patrón muy Hay fuerte. que tomarlo en cuenta porque pasa mucho en los jóvenes en el trabajo. Por ejemplo, a veces te ofrecen una oportunidad de ascenso, te dicen de repente, vas a ocupar este puesto, o de repente aparece una oportunidad de trabajo y tú puedes presentar tu CV, pero dices, No creo que entre, ¿no? no creo que entre, ¿no? Es que debe haber otros que deben tener más puestos, deben tener más estudios. ¿Para qué mandas tus eventos? No creo que merezca ese puesto de supervisor, porque yo, ¿cómo lo voy a hacer? Mejor él tiene más estudios. Entonces no me la creo, ¿no? Claro, Yo mismo me saboteo, me pongo excusas y no hago la oportunidad que se me está presentando. Y hay que tomar en cuenta que si se presenta la oportunidad, capaz es porque Dios ha creído también de que tú ya puedes hacerlo. Moisés no tenía de repente, en ese momento no estaba como que recién saliendo de batalla, recién saliendo de los mejores estudios, pero Dios ya lo había preparado en el proceso de experiencia. Entonces, desde joven ya tuvo uno de los mejores enseñanzas dentro del palacio,
O sea, Dios se había fijado en él porque Dios vio que había potencial. De todas maneras, imagínate toda su juventud preparándose y después en el desierto ha tenido que tal vez, o sea, ha tenido que aprender más cosas de todas maneras, no porque sea desierto no hay nada ahí, Vivido ahí, pues, ¿no? de todas maneras. Y es así, es que a veces uno dice, no, pero es que no estudié, no tengo el estudio, pero a veces es potencial, a veces es don. Es como el que se pasa toda la vida en una escuela de canto y viene otro que nunca estudió y canta mejor. Claro, A veces es tu don, es así, pues. así es, ¿no? Entonces ese es el perfil del experto, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí vamos dos. Si usted, hermano, va identificándose en alguno de esos, entonces presta atención, está con el síndrome del impostor y no se ha dado cuenta, ¿no? Vamos con el tercer perfil, el genio natural. El genio natural. Y el genio natural es, si le cuesta esfuerzo o tiempo aprender algo nuevo, asume que es incompetente. Aquí está el caso de Pedro cuando camina sobre el agua, ¿no? Mientras las cosas salieron de forma fluida y milagrosa, caminó, pero al sentir la fuerza del viento y la dificultad del entorno, dudó de su capacidad y comenzó a hundirse escuchando la reprensión de Jesús. ¿Por qué dudaste, no? Se ven con facilidad, ¿no? Lo intentan, pero si ve que ya se pone muy difícil, como que no, no le voy a hacer, güey, esto no es lo mío. No, no es Claro, para mí. Y se derrumba. claro, como que a medio camino se desenfoca, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaba repasando el testimonio de David, ¿no? Cuando se enfrentó a Goliat. Algo interesante que dice la Biblia es cuando, después de todo el diálogo, ¿no? Entre David y Goliat, ahí Goliat le dice a Saúl, oye, me has traído perros, ¿qué pasa? ¿Yo qué soy? Le dice. Y David se enfrenta ante Goliat, le dice, yo vengo en el nombre de Dios. David muy confiado porque él se sentía que representaba nada más y nada menos que al Señor, al Dios. Y de pronto cuando Goliat estaba con su armadura, su escudero, todo, y dice la palabra que cuando Goliat da la marcha a enfrentarse a David, normalmente, qué haríamos nosotros si nos enfrentamos a un tremendo personaje, tremenda cosa ahí? Por lo menos nos paralizamos o tal vez retrocedemos un par de pasitos o por lo menos nos vamos volteamos, giramos como en condición de fuga. No, la Biblia dice que David se adelantó a la línea de batalla, o sea, veía que se le venía algo grande y él se adelantó, o sea, se adelantó antes que Goliat llegue a la línea de batalla, él se adelantó y ahí fue cuando tira la piedra. Entonces, digamos que ahí así es, lo hizo, ¿no? Entonces, ¿Sabes? Eso lo hizo porque su confianza estaba puesta en Dios. Porque él sabía que no era él. Y David era un muchachito, plaquito, todo. No era él que le iba a vencer a ese gigante, sino que su identidad, su fe, todo estaba puesto en Dios. Él sabía que Dios le iba a ayudar. así es. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Creer de quiénes somos hijos, de saber de qué cosa estamos hechos, ¿no? Y eso también, perdernos oportunidades, incluso en el enamoramiento, ¿no? Claro, Claro, ¿no? queremos fácil, ya que caiga la primera, que estar con una chica, pero no me gusta esforzarme, me dice que no, ya no, pues no, tampoco, entonces te voy, ¿no? Y no te fuerza, pues, es así, si quieres algo, te va a costar, entonces tienes que estar ahí y ahí hasta que lo logres, un trabajo, o el estudio, es perseverancia en todo lo que hagas. De todas maneras, ¿no? Digamos que en este tema de las relaciones afectivas, pues sí, ¿no? O sea, casi muy general, no general, digamos, pero es muy a menudo se ve esos casos de muchachos que a la primera, pues, se sienten frustrados cuando la chica no le dice que no, no le dice que sí, o tal vez lo ignore a la primera. Entonces, así no podemos lograr muchas cosas, ¿no? Ustedes imaginan si uno dice, no, entonces no pasa nada, tal vez yo no me hubiera casado, ¿no? Tal vez no hubiera conocido a mi esposa y nada de eso, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? La persona
cuando empieza a sentirse un poquito más exigido, ahí es cuando es el momento duro de donde tiene que demostrar dónde está, ¿no? Entonces, el genio natural es una persona que cuando se enfrenta a mayores retos, digamos que se siente muy, tal vez fracasado, ¿no? Muy frustrado y todo lo demás, ¿no? Y bien, entonces estamos encontrando muchas cosas interesantes de este perfil, ¿no? Vamos al siguiente, que es el solista, el solista. Y no hablamos acá de un instrumentista, un guitarrista que agarra su guitarra y hace su solo, o el violinista, no, no, no. El solista es una persona que considera que pedir ayuda es una prueba inequívoca de debilidad o incapacidad. No es el que le cuesta pedir ayuda, el que le cuesta pedir apoyo, ¿no? Porque siente que si lo hace, entonces se está bajando, se está poniendo a un nivel muy bajo, ¿no? Digamos, ¿no? Y el caso bíblico más parecido a este perfil del síndrome del impostor es el caso del profeta Elías, ¿no? Tras la gran victoria en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, creyendo que era el único fiel que quedaba, ¿no? Dice, solo yo he quedado, le dice a Dios, aislándose en un agotamiento extremo hasta que Dios le mostró que no estaba solo y le proveyó a Eliseo a 7,000 personas más. Había, aparte de él, 7,000 personas más que podían trabajar como él, digamos, en esa línea, ¿no? Pero Elías pensaba que era el único, ¿no? ¿No? Así es. Cuesta, ¿no? A veces uno no sabe trabajar en equipo. Correcto, ¿no? A veces eres muy exigente también cuando quieres que todos trabajen a su cabeza, lo que tú piensas, a lo que está en tu mente. Y te cuesta mucho cuando tienes que integrarte. Recuerdo que en los jóvenes, en los adolescentes, cuando se deja trabajos, a veces siempre hay un líder. Sí, Entonces, de todas maneras. ya. Tú traes los plumones, tú traes eso, yo me llevo el papelote y yo lo hago, porque si no, ustedes no lo van a hacer como deben hacer. Siempre hay uno en el... No tiene ni sol, ni siquiera les dio la oportunidad. Y Claro. ella se fue, hizo su papelote, lo trajo a la siguiente y en la exposición solo ella sabía y el resto no sabe, nadie claro. sabe, ¿no? Entonces también debemos aprender porque no siempre nos van a permitir en el trabajo, tenemos que trabajar en equipo, en las cosas que hagamos tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esto, ¿no? De pensar, no, pero si digo que me ayude, van a pensar que no sé el suficiente, que de repente me cuesta hacerlo y no, mejor yo misma veo mis formas y terminamos haciendo mala foto o logramos no dar lo que podríamos haber dado. Así es, así es. Así es, un pastor, un director de empresa, un padre de familia que está al borde del burnout, ¿no? O sea, el estrés sobregirado, digamos, colapso físico y mental, por no delegar ni comunicar su carga, creyendo que si pide ayuda perderá la autoridad o el respeto de su equipo, ¿no? Imagínense, ¿ustedes creen que esta producción del podcast sobre la roca se hace solo? ¿No? Detrás de sus pantallas hay un equipo, hay gente chambeando, hay muchachos que nos están ayudando. Solo no se puede hacer, hermanos. Entonces, el solista es, pues, digamos que es un perfil muy, donde creo que hay que ponerle un poquito más de atención, ¿no? Por lo menos hay que recibir un poquito más de atención porque es bien crónico, digamos, ¿no? El que se encierra, ¿no? Un momento no se va a desarrollar como debería, no va a alcanzar lo que podía haber alcanzado si aprendiera a desarrollar habilidades sociales. Correcto, correcto. Es que importante, muchas veces decimos, no necesito de nadie, yo puedo hacer todo solo, a mí no me importa hacer amigos, yo vine aquí a trabajar. Sí, No así es. necesito salir a los compartir, que 28 de julio, que comida pida, no, yo no. Y todo lo veo así, pero entonces otro día no te van a tomar en cuenta para un puesto superior, porque no sabes compartir, no sabes también tener un buen ambiente laboral, no sabes cómo socializar con las personas que están a tu alrededor.
Es importante tener esas habilidades. Así es, así es. Y bueno, ya, y para terminar, el quinto perfil, que es el superhumano, ¿no? El superhumano, y aquí vamos a ver en la gráfica a Moisés. Acá ya está con su barba larga, ya no está como el anterior, ¿no? El superhumano es una persona que se exige destacar simultáneamente en todas las áreas de la vida: trabajo, familia, fe, salud, y se evalúa negativamente si descuida alguna, ¿no? Acá es el ejemplo más claro es cuando Moisés estaba atendiendo los casos de todo el pueblo y además mandó a llamar a su suegro para que le traiga a su familia, y al mismo tiempo estaba atendiendo a los sacerdotes. Y entonces él se creía muy indispensable en toda la, digamos que en todo el escenario, y entonces ese es el superhumano, ¿no? El que se cree o el que cree que sin él nada puede funcionar, ¿no? Esto pasa mucho con las mamás. Ajá, claro, eso sí, de todas maneras. ¿No? La mamá siente que ella tiene que tener el hogar limpio, las loncheras listas, al esposo bien atendido, la casa perfecta, el perro alimentado, todo. Siente en todo. Y luego en la noche se queja porque no tiene tiempo para ella, porque Sí. nadie la ayuda. Entonces, es como una incongruencia. Se siente bien porque hace mucho por todo, pero luego viene, nadie hace nada por mí. Sí, así, ¿no? O lo quiere hacer a su manera, y si no se hace a su manera, entonces también se siente frustrada, ¿no? Sí. Tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? El equilibrio en todo. No puedo ser la supermamá, sigo siendo una mujer, me canso, sigo siendo humana. Entonces no puedo, tengo que delegar, tengo que también dar responsabilidades ahí al equipo, a los hijos, al esposo. No puedo hacer todo yo sola. Entonces tampoco muchas veces se da y dices que nadie me ayuda. No, no es que nadie te ayude, sino que no delegas. No que se acostumbra, pues no, que fácil, ¿no? Si te doy todo, ya te tiendo tu cama, te dejo tu ropa doblada y todo. Entonces la gente, ¿por qué va a venir tu hijo y lo va a hacer si tú lo haces antes que él venga? Entonces, Claro. No es la mamá que le corta las uñas a los hijos cuando ya tienen 20 años, 22 años, imagínate, ¿no? El hijo tiene que aprender ahí a los 12 años, te le dicen a cortar sus uñas, y no, 20 años, ahí, mamá, córtame mis uñas. dándole la comida. 30 años el hijito. Ahí, ¿no? Entendiendo. Pero digamos que ese es un problema, ¿no? Porque también no les dejas a los hijos aprender, a crecer, a experimentar por sí mismos cosas que son tan sencillas, ¿no? Que después, digamos, cuando ya le toque aprender solo, si es que no lo aprendieron a tiempo, digamos, es muy complicado, ¿no? Voy a ver cualquier situación de, tal vez por más gracioso o ridículo que parezca, digamos, tomando el ejemplo de las uñas, puede ser muy problemático, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, correcto. Esta persona que sigue su ciclo de vida no puede desarrollarse bien en un nuevo hogar porque está acostumbrado a que le hagan todo o a hacer todo como la mamá lo hacía. Lo hacía. Lo mismo de la esposa, ¿no? Ahora quiere que la esposa haga como hacía su mamá, y que es un gran problema porque la esposa de repente viene de otro tipo de hogar. Entonces sí hay que trabajar eso. Entonces mamás, no hagamos eso, no nos creamos las supermamás, la que podemos hacer todo, porque tenemos también que darnos nuestros tiempos y delegar y formar independencia en cada uno de los habitantes de la casa. Así es, muy bien. Entonces ya hemos identificado a los 5 perfiles de este síndrome. Usted más o menos ya con lo que hemos podido conversar, usted puede identificar más o menos. Yo creo que por aquí en este perfil estoy yendo y todo lo demás, ¿no? Entonces, suponiendo que ya hemos identificado si tenemos el síndrome del impostor y en qué perfil más o menos estamos yendo, entonces ahora vamos a ver cómo se soluciona esto, porque tiene que haber una solución, ¿no? Entonces, algunas estrategias de salida y aplicación práctica, ¿no? Y vamos a ver la siguiente, por favor. Reestructuración cognitiva.
separar hechos de emociones, analizar pensamientos objetivamente. Sentirte incompetente es una emoción pasajera, no una verdad sobre tu capacidad real en Dios. A ver, coméntanos, Melo, ¿qué tenemos que hacer ahí sobre esa teoría? Creo que es la terapia cognitivo-conducta. Ok, Poder trabajar en base a al pensamiento equivocado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo eso? ¿Por qué me estoy sintiendo mal a raíz de algo que yo sé que puedo, pero no estoy aprovechando totalmente mi potencial, sino que me estoy disminuyendo, me estoy de repente saboteando a mí mismo? Entonces, trabajamos bajo esa conducta. ¿Este pensamiento realmente da como resultado lo que yo creo que va a pasar? ¿O no es así? ¿Qué tanto es cierto, no? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Entonces ahí tenemos que examinarnos, hacer un autoanálisis y ver si evidentemente todas estas ideas que vienen, no, pero no puedo, una falsa humildad ahí que estoy manteniendo, si realmente esto es cierto o así solamente es. son pensamientos negativos que se están apoderando de mí. Así es. Vamos con la siguiente, por favor. Bitácora de evidencias y logros. Registrar objetivamente tus metas alcanzadas, comentarios de valor y victorias pasadas para confrontar la duda con datos tangibles. Digamos que es importante registrar momentos de logros, ¿no? Mira, es tan fácil, pero no lo hace. Y yo a veces lo digo y me dice, ay, sí, lo voy a hacer, y no lo hace. ¿Qué cosa tengo que hacer, Raíces? Agarrar un cuadernito, un papelito, o en mi celular ya. O una foto tal vez, ¿no? Claro, ¿no? Y empiezo a escribir. A ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué cosas soy muy bueno yo haciendo? Ah, bueno, haciendo eso. Entonces empiezo a escribir todo lo que yo tengo de bueno. ¿Cuáles son mis debilidades? Quizás un análisis FODA puedo hacer, ¿no? Mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas. Una vez que yo tengo claro en qué soy muy bueno y en qué de repente eso sí me cuesta, yo voy a tener un panorama más claro de lo que realmente yo puedo lograr. Pero ahí a veces cuesta, porque hay personas que son súper inteligentes, muy buenas, que yo la veo y digo, wow, ¿cuántos talentos tiene? Y cuando le digo, a ver, dime en qué eres bueno, no sabe. Claro, no, no. Entonces, eso podríamos empezar, ¿no? Como un ejercicio. De repente hoy día en la nochecita, a ver, no creo que eso me pase a mí. A ver, voy a escribir, ¿en qué soy bueno? Y quizás se quede izando y te des cuenta que también era una de las cosas que no sabes cómo reconocer. Y claro, y tal vez puedas descubrir cosas que tal vez en un momento no apreciaste y que podrías darle un valor, ¿no? Un valor necesario, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Romper la trampa del perfeccionismo mediante la gracia. Sustituir la autoexigencia rígida por el descanso en la gracia divina, reconociendo que tu valor no depende de tu rendimiento. Lo que hablamos anteriormente, no soy yo, siempre en Dios. No son tus fuerzas, es la gracia de Dios que está contigo. Así es. Entonces, reconozcamos que no vamos a alcanzar la perfección de repente y debemos aprovechar, por el contrario, esas debilidades que tenemos para mantenernos humildes, para que sea Dios quien se manifieste en nosotros y que sea Él quien nos dé la fuerza para poder dar lo mejor día a día, ¿no? Sin olvidar que no somos superhumanos, que no somos lo máximo ni más que nadie y que lo poco que podemos dar es suficiente por aún. Entonces, si Dios te ha dado esos talentos, esos conocimientos y puedes aportar en algo, hazle. Que va a haber gente que sabe mucho más que tú, sí, va a haber, pero eso no te hace menos a ti, sino que puede haber mucha gente que sepa más, pero no va a tener la disposición que tú tienes para hacer lo que están pidiendo te hagas. Entonces, no solamente es el conocimiento, sino también las intenciones que te den. Así es. Así es, muy bien. Entonces ahí más o menos vamos viendo algunas salidas sobre este tema y vamos a, ya llegando a la parte final del programa, vamos a ver el tema de qué recomendaciones le vamos a dar a los hermanos para, digamos que afrontar este síndrome. Además, obviamente, pues de buscar ayuda, porque digamos que este es un defecto de este síndrome, no pedir ayuda. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que tomar en cuenta? A ver, por favor, la primera.
Dice ahí, sin culpa por ser humano, aceptar la imperfección como parte del diseño creado. La gracia no pide perfección, pide realidad. Y aquí yo les voy a añadir que, por ejemplo, escuchen, hay un tema de Marcos Vidal que se llama El Payaso. Escuchen con mucha atención esa canción, habla de una manera muy ilustrativa, muy tal vez un poco graciosa, la historia de un payaso que quería ser acróbata y por tener ese sueño un poco frustrado, se arriesga y tiene un accidente, ¿no? A partir de eso, el circo donde él trabajaba cerró y los niños dejaron de venir y entonces el circo quebró. Entonces, ahí está el mensaje, ¿no? A veces no aceptamos lo que somos cuando con lo que tenemos Dios nos quiere usar de una gran manera, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos de esto, Melody? Yo creo que no solamente es lo que, si sentimos que no es suficiente lo que damos, si nosotros no damos lo poco que tengamos, no vamos a tener más. Algo que siempre dice, nunca enseñes todo, porque si enseñas todo ya no van a venir. Nunca le des todo a tu paciente, porque si le das todas las técnicas, entonces ya no va a venir a la siguiente terapia. No es así. Ese pensamiento es un pensamiento mediocre. Porque si yo doy todo, en la siguiente yo voy a tener la necesidad de buscar más, de estudiar más, de ilustrarme más para poder seguir ayudando a la educación. Entonces, siempre hay que dar lo máximo, porque si tú das, te va a venir más conocimiento y Dios te va a dar más a ti, porque todo es recompensado en la vida. Entonces, no nos quedemos solamente con lo poco que tenemos o sabemos, sino que siempre aspiremos a dar más, pero no digamos, no, es que solo tengo poquito nomás. Eso poquito da. Como la parábola, ¿no? De los talentos. Claro. Así es, entonces toma en cuenta esta recomendación, es muy importante. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, vulnerabilidad consciente, compartir cargas con mentores o comunidad de fe para romper el aislamiento del solista. Tienes opciones con un profesional en psicología, un consejero como el pastor, tienes un coaching tal vez que te puede ayudar, tienes líderes en la iglesia que te pueden escuchar, tienes hermanos en la iglesia que te pueden escuchar, tienes familia que también te puede escuchar, tienes muchas alternativas para pedir ayuda, para compartir tus cargas, compartir tus momentos difíciles y que te pueden ayudar, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Bueno, no solamente en la iglesia, ¿no? También en el trabajo, tomar en cuenta en todo lugar, sí. a las personas que están a tu alrededor. Y a veces no puedo saber más de un compañero que está al mismo nivel que yo, pero quizás puedo también tomar un poco de humildad e ir al jefe y preguntarle, no sé hacer esto, ¿me puedes enseñar? Y de repente te puede guiar también, porque hay personas que sí que ayuda. Entonces también hay que aprender a reconocer nuestras limitaciones. No puedo decir, no, yo lo sé todo, no, si voy, qué vergüenza, va a pensar que no sé. Claro, a veces. Hay jefes que son muy buenos y también te pueden ayudar, también están ahí aptos, por eso son jefes, ¿no? Para que te guíen, para que te orienten. Entonces también es parte de su trabajo poder enseñarte. Hay que tener eso de poder ir, poder preguntar a las personas, buscar más información, ser autodidacta. No nos limitemos, no, pero no hacemos plata, por eso no estudio más, por eso no hago ese curso. No, ahora hay muchas formas. El que quiere estudiar, estudia, el que quiere aprender, aprende. Entonces, Internet, YouTube, hay tantas plataformas para poder saber. El conocimiento está ahí, solamente está a la disposición de uno de querer saber más. Así es. Y para terminar, hay una última recomendación, reconocer límites personales. Delegar responsabilidades antes de caer en un colapso o burnout, ¿no? Como el caso de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, vio a Moisés, lo vio definitivamente casi muerto, ¿no? El hombre no podía dormir, no dormía obviamente, pues, ¿no? Desde muy temprano hasta últimas horas de la noche, pobrecito el hombre. ¿Y qué hace Jetro? Mira, delega de tanto en tanto cantidad, pon jueces acá, no hagas tú solo el trabajo. Entonces
delegar, el descargar, digamos, es una buena salida con respecto a tus capacidades, ¿no? Hay muchas personas que dicen estoy cansada, cansada, porque en casa ya hago todo, porque voy al trabajo y también en el trabajo todos dependen de mí, entonces estoy como que ya no puedo más hasta acá. Y a veces, ¿y por qué tal le dices a la secretaria que avance esto? Claro. Y al otro que vaya sacando las copias, aunque sean sacar copias, es una carga menos que vas a tener. No, pero encima tengo que ir a la casa y tengo que hacer el trabajo de mi hijo. ¿Y por qué no le dices que vaya imprimiendo las figuras, que vaya cortando, que vaya haciendo? No, entonces no tenemos eso porque creemos que nosotros nomás tenemos que hacer todo, porque solo nosotros sabemos. No, es que si no lo van a hacer como yo quiero y como no lo van a hacer más voy a renegar y por eso para no renegar lo hago yo sola. Pero eso trae una consecuencia. Entonces, evitemos también cargarnos con tantas cosas porque también tenemos que buscar un tiempo para respirar, ¿no? Si no, ¿de qué vale vivir? Así es, Y así si es. haciendo cosas ajetreadas aquí y allá, no tiene mucho sentido. Deleguemos. Así es. Yo creo que el tema es muy, pero muy interesante, pero nos queda muy corto el tiempo y es más probable que toquemos nuevamente el tema, de repente desde otra línea, desde otro hilo de temáticas, pero ha sido muy buena la conversación sobre ese tema porque definitivamente la Biblia, por ejemplo, apunta mucho, ¿no? A precisamente a tener humildad, a creérselas, a confiar un poquito más en Dios y poder superar estos tipos de problemas, porque ese tema siempre ha existido, ¿no? Solo que ahora ya tenemos un concepto algo más clarificado. Y entonces yo creo que en la Biblia está la solución a todos estos problemas, ¿no? Y también, pues, como hemos visto, la ayuda profesional y la ayuda que te puedan tus consejeros y otras personas. Melody, para terminar, ¿algunas palabras finales? Sí, en caso que de repente ahí ustedes hayan detectado que cumplen con algunos de estos síntomas y están presentando y pasando por este síndrome, tranquilos, no es grave, no es algo que, wow, me voy a quedar así, tengo un trastorno mental, estoy loca. No, 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 nada de eso. es solamente un patrón de pensamiento, pero es bueno, ya que lo detectaste, que empieces a trabajar en ello, porque sí podrías desarrollar ansiedad, estrés, hasta depresión, por tus frustraciones que vas a cargar. Entonces no es bueno. Entonces cuando yo detecto que hay algo que ya está saliendo de mi control, que me está superando emocionalmente, tengo que pedir ayuda. Y tengo primero pedirle a Dios que he visto que esto me está haciendo daño, Dios ayuda, ¿no? Y aparte ir cambiando algunas conductas como las recomendaciones que hemos dado ahora. Entonces, para eso estamos en manos. Hay que tratar nosotros de poner de nuestra parte, de pedir a Dios que nos ayude y cambiar hábitos que no nos están ayudando en nada. Así es. Algunos insights para terminar. Tu valor no lo determina la última métrica de desempeño, sino tu posición firme en Cristo. La gracia de Dios te libera de la necesidad compulsiva de probar que eres suficiente. Bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. La conversación ha estado muy interesante. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y nos vemos ya en agosto, ¿no? Ya para terminar el último mes con esta temporada tan, y con toda sinceridad, ¿no? Una temporada con mucha bendición, con las temáticas que hemos podido aprender, ¿no? Y eso sería todo. Dios me lo bendiga. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos.